Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, miren, les voy a pasar la introducción teórica del apunte de circuitos lógicos, el apunte que está en la plataforma y que también yo les subí al Facebook. Entonces, con esta introducción teórica, ustedes van a poder hacer los ejercicios, ¿bien? Entonces voy a compartir pantalla con el apunte, así vamos trabajando sobre él. A ver, que no lo encuentro, aquí está. Bien, entonces, este es el apunte que dice está en la plataforma y también en el Facebook. Acá les explica que el álgebra de Boole trabaja con dos valores, 0, 1, o también podría ser blanco, negro, falso, verdadero, para nosotros que haya corriente o que no haya corriente en un cable, o una tensión alta, una tensión baja dentro de la computadora. Nosotros, obviamente, todo eso lo trabajamos como ceros y unos. Podría ser que el 0 represente la ausencia de corriente y el 1 la presencia de corriente en el cable. ¿Por qué no? ¿Bien? Eso depende cómo nosotros demos los valores, cómo asignamos esos valores. La idea es que trabajamos con dos valores, por eso es álgebra de Boole. Como la compuerta obedece al álgebra de Boole, entonces será un circuito lógico, se llama esa forma al trabajar con álgebra de Boole. Nosotros la compuerta la vemos en principio como una caja negra, sin importarme qué tiene adentro, pero tenemos varios cables de entrada o uno solo, pero lo que sí siempre tiene un solo cable de salida. El valor que toma este cable de salida depende de los valores que tomen los cables de entrada. Nosotros vamos a ver distintos ejemplos de compuertas. La primera compuerta que vamos a ver es el separador, tiene una sola entrada. Normalmente nosotros las entradas las denominamos con las primeras letras del abecedario, mayúscula, imprenta, y la salida con la letra S o F de función o las últimas letras del abecedario. Acá, como tiene una sola entrada, lo representamos con la letra E de entrada y una única salida que la representamos con la letra S. El símbolo de esta compuerta es un triángulo. En la base le dibujamos el ingreso de la entrada y en el vértice la salida. Otra forma de representar una compuerta, aparte del símbolo, es la función lógica o función booleana. Es escribir la salida en función de la entrada. En este caso, la salida es exactamente igual a la entrada. Y la tercera forma de representar una compuerta es mediante la tabla de verdad. Es una T, digamos, donde la parte izquierda la reservamos para la entrada y ponemos entonces las opciones de valores de esta entrada, y a la derecha la salida con la salida que corresponde a cada caso de entrada, cada valor de entrada. Fíjense que acá la salida es exactamente igual que la entrada. Entonces diríamos, ¿qué sentido tiene que yo use una compuerta y gastar dinero en comprar una compuerta? Si yo tengo un cable y el valor que tengo en esta punta del cable sería el mismo valor de la otra punta del cable, sin que haya en el medio una compuerta. Bueno, el justificativo es algo físico, es algo real por la existencia de que no es algo mágico y que no tengo el valor de entrada y va al mismo tiempo que la salida. No, al ser físico esto va a tardar un ratito, digamos, en reaccionar. Ese retraso se llama tiempo de retardo, tiempo de retraso, muchas veces es importante en un circuito. Nosotros quizás no nos demos cuenta de ese retraso, porque es tan pequeño, pero en el circuito muchas veces es necesario. Por eso se usaría un separador. Y el otro justificativo es la resistencia que ofrece este elemento físico al pasaje de corriente, llamado impedancia o resistencia, es lo mismo. Entonces, ese es el justificativo de comprar un separador. Si no, no tiene mucho sentido. O sea, que esta salida es exactamente igual al valor de la entrada. ¿Bien? El siguiente compuerta que veremos es el inversor. Fíjense que el símbolo es igual que el del separador, pero tiene un circulito en la salida. Siempre que vemos un circulito, significa negación, significa opuesto. Entonces se lee que la salida es E negado, lo opuesto de E, no E. Son distintas formas de leerlo. ¿Cómo se escribe? El valor de la entrada con un tilde o apóstrofe en la parte superior derecha, o también lo pueden ver como una raya arriba de la E o un punto arriba de la E. O sea, si yo tengo acá escrito que S es igual al opuesto de E,
sería E negado, que es lo mismo que escribir E con un punto arriba o con el apóstrofe. ¿Lo ven bien? Entonces, decir que ese es lo opuesto de entrada, podríamos describir la entrada de esa forma, con la raya arriba, con el punto arriba o con el apóstrofe en la parte superior derecha. Nosotros acá en el apunte lo vamos a ver como el apóstrofe, porque es más simple el escribir con una computadora, pero en clases presenciales, por ejemplo, yo lo escribo con la raya arriba. El punto arriba no lo uso nunca, porque no se ve bien, entonces trae complicaciones, pero bueno, ustedes pueden encontrarlo quizás en algún apunte, en algún manual que estén viendo. A continuación está hablando de lo que sucede cuando conecto en cascada inversores. Conectar en cascada significa que la salida de uno es entrada de otro y así sucesivamente. Entonces, acá les dice, está escrito, que cuando conecto un número par en cascada de inversores, el conjunto se comporta como un separador, y si yo conecto en cascada un número impar de inversores, el conjunto se comporta como un solo inversor. ¿Qué sería esto? A ver, yo acá lo dibujé, vamos a borrar lo que yo escribí recién, así no trae confusiones. Bien, entonces, decía, un número impar. Bueno, yo acá dibujé 3, por hacerlo más sencillo, más rápido. Fíjense, si yo ingreso un 0 en la primer compuerta, sale un 1. Este 1 ingresa en la siguiente, sale 0. Este 0 ingresa en la siguiente, sale 1. O sea que yo ingresé 0 y salió 1 en el conjunto. Quiere decir que el conjunto se comporta como si yo tuviese un solo inversor, ya que ingresaría 0 y saldría 1. ¿Sí? ¿Se ve bien? En todo caso vamos a dejar de compartir para ver si pueden ver mejor. Ahí está. Bien. ¿Sí? Entonces, el segundo caso, ¿qué sería? Conecté en cascada un número par. Fíjense, ingresa 0, sale 1, este 1 ingresa acá, sale 0, ingresa acá, sale 1, ingresa acá, sale 0. O sea, ingresé 0, salió 0. Quiere decir que el conjunto se comporta como si yo tuviese entonces un separador, ya que ingreso 0 y saldría 0. ¿Se entiende la idea? No es igual, no es lo mismo tener 3 compuertas que una sola. Tendríamos distintos tiempos de retraso, distintas resistencias, el pasaje de corriente, ¿de acuerdo? Pero se comporta igual, el conjunto ingresa el mismo valor en los dos casos y saldría el mismo valor en los dos casos. Al igual que acá, un número par, el conjunto se comporta como si yo tuviese un separador. ¿Bien? Entonces, eso es lo que les dice ahí en palabras. Bueno, lo hemos dibujado. Perfecto. Vamos a detener un poquito, así yo borro mi pizarrita. Bien. Vamos a seguir entonces compartiendo. No esto. Acá está. Entonces, estábamos explicando esta versión escrita, lo pasé entonces en gráfico para ver si se entendía mejor, y seguimos presentando las compuertas. A partir de ahora las compuertas que tendremos tendrán más de una entrada. Yo dibujo 2 porque es más sencillo, pero vamos a ver ejercicios que tengan 5 entradas, 3, 7, o sea, esto es algo teórico, más allá de que esas compuertas existan o no en el mercado. ¿Bien? Lo importante es ver cómo trabajaríamos con una compuerta con X cantidad de entradas. Acá les voy a explicar entonces para 2 entradas, A y B, salida S, la compuerta AND, que significa I, se dibuja el símbolo como un semicírculo. En la parte recta hacemos el ingreso de las entradas y en la parte convexa hacemos la salida. La función, fíjense que es A con un puntito B. Nosotros tenderíamos a decir A por B. En realidad tendríamos que leer A AND B o A y B. Esa sería la forma de lectura correcta. La tabla de verdad es esta. Fíjense, tenemos 2 variables de entrada. La cantidad de renglones es 2, porque trabajamos con 2 elementos, el 0 y el 1, elevado a la cantidad de variables que tenemos en juego. En este caso 2, A y B. Sería 2 al cuadrado, 4 combinaciones diferentes. Los 2 ceros, un 1 por vez y los 2 unos. En forma ordenada, me quedaría, si yo traduzco en decimal cada combinación binaria, sería el número 0, el 1, el 2 y el 3. Fíjense que me quedó, para que quede así ordenado del 0 al 3,
B, que es el bit de menor peso, el que está más a la derecha, alterna ceros y unos. Y el de al lado alterna de a 2 ceros y unos. Así me quedó ordenadito. Esta compuerta AND, fíjense que tiene el valor 1 la salida cuando A y B simultáneamente valen 1. Por eso se llama I. A y B valen 1, me da salida 1. Si tuviera 3 entradas, A, B y C, para que sea un 1 la salida de esa AND, tendría que ser A, I, B y C simultáneamente 1 para que la salida sea 1. De ahí el nombre. Entonces, y vamos a ver si realmente esto que parece ser una multiplicación se comporta como tal. A ver, 0 por 0, 0, bien, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Sí, realmente, esta compuerta multiplica en forma lógica, al igual que tendríamos nosotros como una multiplicación aritmética. Coinciden. Bien, vamos a avanzar a la siguiente, la compuerta OR. Fíjense que cambia el símbolo. Acá tendríamos la base recta. Bueno, acá tenemos una base curva. Entonces en la parte cóncava entraríamos las entradas. Este lado va la única salida como todas las compuertas. La función tiene el símbolo de la suma. Entonces yo diría A más B. La forma correcta sería A OR B, que es el nombre de la compuerta, o A O B, que es la traducción de ese nombre. Vamos a ver la tabla. ¿Por qué se llama OR? ¿Por qué O? Bien, vamos a ver, como recién, qué caso tengo salida 1 para qué combinación de entrada. ¿Por qué me importa la salida 1? Porque trabajamos normalmente en lo que se llama lógica positiva, me interesa el 1. Entonces veo, ¿cuándo S vale 1? Cuando B vale 1, que es acá, o cuando A vale 1, o cuando los dos valen 1. Por eso es el O. A mí no me importa en realidad qué combinación me da, a mí me importa que la salida sea 1. Puede ser acá, o acá, o acá. Por eso es el nombre de O de esta compuerta. Bien, acá tengo la tabla de verdad, entonces, de la compuerta OR. La compuerta OR siempre tenga salida 1, tenga un 1, 2, 1, 20 millones de 1, siempre la salida sale 1. O sea que tengo una sola posibilidad de salida 0, que es cuando todas las entradas valen simultáneamente 0. Dice acá función que sale de leer la tabla. ¿Qué sería leer la tabla? Leer la tabla es ver en qué casos tengo salida 1 para qué combinación de entradas. Entonces vamos a dejar de compartir, vamos a ver la pantallita, la bicicleta, yo no sé ni lo que digo, la pizarra. Entonces, acá dice la tabla de verdad en la compuerta OR, ¿bien? El reflejo justo, ahí está. Bien, leer la tabla dijimos, ver en qué combinación de entrada tengo salida 1. Y bueno, la primera combinación sería esta. ¿Cuándo es? Cuando A vale 0 y simultáneamente B vale 1. Por eso pongo una multiplicación, una compuerta AND. Estoy dando una simultaneidad de valores. A es 0 y simultáneamente B vale 1. La segunda opción de 1 en la salida es esta. ¿Cuándo es? Cuando A vale 1 y B vale 0. Y la tercera y última opción de 1 es esta, cuando los dos valen 1. A vale 1 y B vale 1. Yo acá leí la tabla de verdad. ¿Pero qué pasa? Si yo veo esta primera multiplicación, veo que A vale 0 y B vale 1. Si yo hago 0 por 1, no me da 1, que es lo que yo sé que tiene que dar esto. Entonces, ¿cómo lo logro? Niego la variable que vale 0, porque al negar el 0, se convierte en 1. Entonces ahora me queda 1 por 1, 1, que sí es lo que yo estoy teniendo en la salida de esta compuerta, en esta combinación. Acá lo mismo. Para que no sea por 0, lo niego para transformarlo en 1. Me queda 1 por 1. Y acá ya tengo 1 por 1. ¿Sí? Esto es leer la tabla de verdad. Se van negando las variables que valen 0 para lograr que esta multiplicación me dé el 1 que yo estoy necesitando para poder leer así mi tabla, cada renglón. Entonces, ¿qué sería leer la tabla? Es esto. Diríamos, al leer acá diríamos A negado y B, o A y B negado, o A y B. Esa sería entonces la lectura de la tabla de verdad de la compuerta OR. Fíjense qué es lo que ustedes tienen acá. Fíjense qué es eso. Tenemos A negado y B, o A y B negado, o A y B. ¿Bien?
Seguimos. Compuerta NAND. No y, no AND. El símbolo es como la NAND, pero tiene el circulito en la salida. ¿Recuerdan que el circulito quería decir negación, opuesto? Lo vimos hace un ratito con otra compuerta. Fíjense que la función es la multiplicación como una compuerta AND, pero está negada esta salida, estas multiplicaciones. A y B negado. Y la tabla de verdad es opuesta a la AND. Fíjense que la AND era esta. Me daba 1 únicamente cuando las dos entradas simultáneamente eran 1, de lo contrario era 0. Bueno, la NAND es al revés. Cuando las dos entradas valen 1, sale 0, de lo contrario siempre 1. O sea, que tener una NAND es equivalente a tener una AND en cascada con un inversor. Se comporta de la misma manera. ¿Bien? Seguimos. NOR. No, OR. No, O. El dibujo, el símbolo es como una OR negada a la salida, la función es la suma negada, y la tabla de verdad es opuesta a lo que teníamos antes en la OR. Acá fíjense que tengo un solo 0 y todos unos, y acá este es el único 1 y todos 0. O sea que tener una NOR es equivalente a tener una compuerta OR en cascada con un inversor. ¿Bien? Seguimos presentando las compuertas. OR exclusiva. Fíjense que es una OR con una base doble. ¿Sí? La función es como una OR, pero está dentro de un circulito el símbolo más. Y la tabla de verdad me marca que tengo salida 1 cuando tengo paridad impar en las entradas. ¿Se acuerdan cómo era paridad impar? Yo cuento los unos, y si es un número impar de unos, eso es paridad impar. En estos casos tendríamos salida 1 en mi compuerta. En el videito subido en la plataforma de un señor español, donde explica la obra exclusiva, les dice que la salida es 1 cuando las entradas son distintas. Sí, eso vale cuando tenemos 2 entradas, como en este caso. Pero si yo tengo 3 entradas, no podría decir que la salida es 1 cuando las entradas son distintas. Porque no tengo 3 valores distintos. ¿Ya? Porque en realidad es que tengo salida 1 cuando en las entradas tengo paridad impar. ¿Bien? Sigo. NOR exclusiva o identidad es como una OR exclusiva negada a la salida, la función es como una OR exclusiva negada, y la tabla de verdad al revés de lo que teníamos antes con la OR exclusiva. Entonces, si esta marcaba paridad impar, ahora esta marca paridad par. Tiene salida 1 cuando en las entradas tengo paridad par. Fíjense, todo 0 se considera paridad par, ¿recuerdan? Entonces sale 1. Los dos unos es paridad par, sale 1. De lo contrario, tendríamos 0 en esta salida. Al igual que antes, tener una NOR exclusiva o identidad es equivalente a tener una OR exclusiva en cascada con un inversor. ¿Sí? Bueno, presentadas las compuertas, ahora vamos a empezar a trabajar. Si yo empiezo a unir compuertas, formo lo que se llama un circuito. Si yo tengo un circuito, tengo dos formas de estudiarlo. Puede ser un análisis o un diseño. Análisis se llama cuando yo les doy el dibujo, les doy el circuito y les pido que, partiendo de este dibujo, de este circuito, yo obtenga su comportamiento escribiendo las funciones de este circuito y la tabla de verdad. ¿Ya? Eso sería análisis. Diseño sería al revés. Yo les doy la tabla, con esta tabla de verdad de este circuito obtenemos las funciones y el diagrama. O sea, estamos diseñando. Veremos en algunos ejemplos de ejercicios que serán análisis y otros serán diseños. Como ejemplo así particular y este caso, una tabla de verdad, haremos un diseño. Partiendo de esta tabla vamos a ver las funciones y vamos a ver el circuito. O sea que vamos a diseñar. Porque sí, les di estos valores de salida, un ejemplo cualquiera, y partiendo de esta función, vamos a hacer entonces las formas de lectura. Como vimos recién, leíamos los unos. Bueno, vamos a leer los unos. Yo tengo un 1 acá en la salida. ¿Cuándo se me da? Cuando A vale 1 y B vale 0. Entonces diríamos A y B negado. ¿Sí? O, ¿cuál es la otra opción de 1?
cuando A vale 1 y B vale 1. Entonces, A y B. Esto es lo que nosotros hicimos hoy cuando leímos la tabla de verdad de la compuerta OR. Bueno, ahora lo hicimos leyendo esta tabla de verdad. Fíjense que termina siendo una suma de multiplicaciones, donde cada sumando, que es una multiplicación, veo que están todas las variables de entrada, negadas o sin negar, no importa, pero están. Entonces, esto es una suma de lo que se llama minitérmino, o una suma de minitérminos, mejor dicho, o una suma de minterms. O sea, un minitérmino o minterm es una multiplicación donde intervienen todas las variables de entrada, negadas o sin negar. Entonces acá tengo una suma de minitérminos, y es lo que se llama primer forma canónica algebraica, que en el video que está en la plataforma que hizo Mario Brezano, él le llamó primera ecuación canónica algebraica. Es lo mismo, primera ecuación canónica algebraica, primer forma canónica algebraica, primer función canónica algebraica. Nosotros en este apunte lo vamos a llamar primer forma canónica algebraica. Se dice que está desarrollado por unos. ¿Por qué? Bueno, vieron ustedes recién que estuvimos negando las variables que valen 0. Otra razón es porque, fíjense, yo les digo, este sumando vale 1. No tengo otro dato, pero yo sé que eso vale 1, por ejemplo. Y les pregunto, si este sumando vale 1, ¿cuánto vale f? Bueno, este sumando vale 1. Este otro o vale 0 o vale 1. Otra opción no tiene porque estamos trabajando en álgebra de Boole. Entonces sería 1 más 0, 1. 1 más 1, como es una suma OR, sería 1. O sea que 1 más lo que sea es 1. Quiere decir que cuando un sumando cualquiera tiene el valor 1, yo sé que la función final vale 1. Por eso también se llama desarrollo por unos. Fíjense, si yo le digo este sumando vale 0, ¿cuánto vale f? No sé. Habrá que ver cuánto vale el otro sumando. ¿Sí? Mientras que si un sumando vale 1, yo ya sé que la función vale 1, sin importar el valor del otro sumando. ¿Bien? Seguimos. Esto se llama primer forma canónica algebraica. Es una suma entonces de multiplicaciones completas llamados minitérminos. Entonces otra forma de representar lo mismo sería una suma, que es el símbolo sumatoria, de minitérminos. ¿Cuántas variables intervienen? 2, A y B. Entonces ese 2 que está acá en el extremo derecho inferior, que dice 2, representa la cantidad de variables, A y B, no la cantidad de 1 que tenga la tabla, no. Es la cantidad de variables. Estos minitérminos son distintas combinaciones de esas dos variables de entrada. ¿Cuáles son las combinaciones? Estas 4. O sea que acá tengo 4 posibles minitérminos que me pueden llegar a dar al 1. Por eso acá minitérmino tiene una sub i. Esta i es una variable que varía entre 0 y 3, porque son las 4 opciones de esas combinaciones que a mí me podrían llegar a dar 1. En este caso, las combinaciones que me dan 1 en la salida es la combinación 2 y la combinación 3. Por eso lo escribo entre paréntesis. O sea que es una sumatoria con dos variables de entrada de minitérminos que me dan 1 en la combinación 2 y en la combinación 3. Fíjense que yo hablo de combinación 2, es la traducción de este número binario en decimal. No hablo del renglón, porque esta tabla podría estar desordenada. ¿Vean? Entonces no importa dónde está el 0, quizás el 0 está en el tercer renglón, qué sé yo. Entonces, yo no hablo de renglones, yo hablo de combinación. Combinación 0, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los que me dan 1? La 2 y la 3. Lo escribo entre paréntesis. ¿Bien hasta acá? Estas dos formas están desarrollando por unos, porque yo leo los unos de la salida. Por lo tanto, niego ceros. Es una suma de multiplicaciones completas, una suma de minitérminos. Bien, para leer 0 será todo al revés. Si acá tengo una suma de multiplicaciones, cuando yo leo 0 será una multiplicación de sumas. Si yo leo unos, fíjense que negué las variables que valían 0. Bueno, cuando leamos 0, negaremos las variables que valen 1. ¿Sí? Vamos ahí entonces. Si acá se llamó primer forma canónica, se llamará segunda forma canónica. ¿Cuándo tengo 0 en la salida? Cuando A y B valen 0. Entonces le vamos a hacer una suma entre A y B y no voy a negar ninguna, porque ahora negaremos unos. Porque la forma que vamos a separar cada combinación, esta, cuando A vale 0 y B vale 1, entonces vamos a poner A sin negar porque vale 0 y B lo niego porque vale 1. Entonces tengo una multiplicación de sumas completas, negadas o sin negar, pero están todas las variables.
Esta suma donde están todas las variables se llama maxitérmino o maxterm. O sea que la segunda forma está representada por un producto de maxitérminos. ¿Sí? Dice desarrollo por ceros. ¿Por qué? Cuando un paréntesis cualquiera valga cero, ya la función vale cero. Porque cero, por lo que sea, es cero. Mientras, si yo le digo este paréntesis vale 1, ¿cuánto vale f? No sé, dependerá del valor del segundo paréntesis. ¿Sí? Entonces, un 0 en un maxitérmino ya me da el 0 en la función final. Un 1 en un minitérmino ya me da el 1 en la función final. Esto es desarrollo por 1 y esto es desarrollo por ceros. Es un producto de sumas completas, un producto de maxitérminos. Entonces, es una productoria, lo vamos a llamar con la letra pi mayúscula, productoria de maxitérminos. Si al minitérmino lo representamos con la m minúscula, el maxitérmino con la m mayúscula. Este 2 es por la cantidad de variables, a y b. Los maxitérminos varían, podría ser la combinación 0, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son los maxitérminos que me dan 0? El 0 y el 1. Bien, son los que yo voy a escribir entre paréntesis. ¿Sí? Esta es la segunda forma canónica numérica y la segunda forma canónica algebraica, la de recién, y las dos salen de la lectura de los ceros de mi tabla de verdad. ¿Sí? Veo qué combinación de entrada a mí me dan ceros en la salida. Si yo veo de vuelta esta tabla y la analizo, por casualidad me doy cuenta, porque es un ejemplo cualquiera que tiré yo al azar, que la función vale 0 cuando a vale 0, y que la función vale 1 cuando a vale 1, sin importar nunca el valor de b. Yo podría tranquilamente en este ejercicio decir que f es igual a a. Ahora, esto es una expresión algebraica, ¿sí? No es una primer forma canónica algebraica porque no es una suma de minitérminos. Tampoco es una segunda forma canónica algebraica porque no es un producto de maxitérminos. Es simplemente una expresión algebraica que obedece a la misma tabla de verdad de las formas canónicas que expliqué recién. O sea que yo puedo decir tranquilamente que f vale a, y como nosotros habíamos comenzado el ejercicio diciendo que íbamos a hacer un diseño, un dibujo, bueno, esto es más fácil de todo. Si f es igual a, dibujo eso con un separador, que la salida f es igual a la entrada a. O sea que acá fue un ejercicio muy sencillito. Me di el lujo de simplificar, que es un tema que vamos a ver dentro de un par de clases. Pero es un juego, yo en realidad me quería limitar a explicar las formas canónicas. Lo que pasa es que me vi tentada, al ser tan sencillo el ejemplo, de jugar un poquito y ya simplificar y que me quede este circuito representando toda esta tabla de verdad. Terminé haciendo un diseño, muy sencillo, pero diseño al fin. A continuación tienen ustedes 3 ejemplos. Bien, son semejantes a los que explicó Mario en la plataforma. Acá tengo un circuito formado por una OR y un inversor. Yo lo leo distinto que lo lee Mario en la plataforma, en ese videíto. La forma que yo aconsejo a leer un circuito o a dibujar un circuito es desde la salida hacia las entradas. Entonces yo veo que S sale de una compuerta OR. La OR suma. Tengo 2 cables, entonces sumaré 2 cosas, llamémosle así vulgarmente. Yo voy a darle nombre a estos cables, auxiliares. El que lo quiere lo usa y el que no, no. Como auxiliar lo usa el que lo necesita. En total después desaparecen. Fíjense, esa es la entrada, la salida, dijimos, de una OR, le entran 2 cables que yo llamé, porque sí, I y Z. Entonces me queda que S es la suma entre I con Z. Esta no es la salida de mi circuito, la función final, porque yo tengo que escribir las variables de entrada reales. Entonces tengo que seguir leyendo. ¿De dónde viene I? Y es la salida de un inversor. ¿Quién entra? A. Quiere decir que I es el opuesto de A. ¿Quién es Z? Es directamente B. Entonces Z es igual a B. Reemplazo los valores de I y Z acá y me queda ahora escrito la función final en función de los valores reales de entrada. Este circuito es muy sencillo, no era necesario usar los auxiliares. Yo lo planteé porque vamos a ver ejercicios que no van a ser tan sencillos y quizás necesitamos aprender a utilizar auxiliares. ¿Bien? Pero la respuesta final tiene que ser en función de S y de AB, no de los auxiliares. La tabla de verdad, ¿cómo la armo? Bueno, tengo 2 entradas, A y B. Tendríamos entonces 4 renglones, 4 opciones de combinación. Como yo acá tengo
Las salidas, estas variables auxiliares, discúlpenme, que I es el opuesto de A, esta columna la hago al revés de esta columna A. Z es igual a B, entonces la columna de Z es igual a la columna de B. A S es la suma de estas dos. 1 más 0, 1, 1 más 1, 1, porque es una comportador, ojo. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1. Terminé. Tengo la salida S y tengo las variables de entrada A, B. Esto intermedio no hace falta que lo tenga. Lo tacho, pero lo usé porque lo necesité. El que no lo necesita, no lo usa y no escribe los auxiliares I y Z. ¿Ya? Teniendo la tabla de verdad, voy a leer los unos y voy a obtener la primera forma canónica numérica y la primera algebraica. Si leo el 0, obtendré la segunda forma canónica numérica y la segunda algebraica. Eso lo van a ver ustedes más tranquilos después cuando terminen el videíto, ¿ya? Lo mismo en el segundo circuito, también lo van a hacer ustedes, tranquilos, pero vean que la I sale de una AND. ¿Quién entra en AND? Bueno, volví a dar nombres auxiliares, X y Z. ¿Quién es X? Directamente A. ¿Quién es Z? Bien, sale de una compuerta OR que entra B y C. Bueno, analicen la función final, hagan la tabla y saquen las funciones. Tercer circuito, la I sale de una OR con dos cables de entrada. Cada cable de entrada viene de una AND, la AND multiplica, la OR suma, entonces tendré una suma, si yo llamé I1 y 2, de estos dos, reemplazo que I1 es la multiplicación entre A y B, I2 entre C y B, reemplazo para obtener la función final I en función de B y C. Saquen la función, saquen la tabla, saquen las formas canónicas. ¿Bien? Ahora, si yo me pongo a leer la tabla de verdad, que o sea que sería sacar la primera forma canónica algebraica, yo podría hacer el circuito de esto. Bien, eso lo van a hacer ustedes, que está hecho acá, lo van a practicar ustedes una vez que yo les haya empezado a dar ejercitación y ahí se van a basar para poder trabajar ustedes. En definitiva, yo partí de un circuito, obtuve la tabla, con la tabla las formas canónicas, con la forma canónica un circuito que no es igual al primero, pero que tienen en común la misma tabla de verdad, o sea que se comportan igual este circuito que este. Son circuitos equivalentes, ¿bien? Eso lo van a entender mejor cuando empecemos a trabajar, entonces haremos eso y vuelvan a este ejercicio para interpretarlo mejor. Yo lo quisiera explicar acá, ¿qué representan estos puntitos gruesos? Estos puntitos, como está acá aclarado, representan una soldadura. O sea, este cable vertical que yo llamé A, y acá tengo un punto grueso, es el mismo valor que tengo en este horizontal. O sea, que en este horizontal sigue estando la variable A. ¿Qué pasa acá? Cruzó por el cable B, pero no tengo un punto grueso. Eso significa esto. Fíjense, yo tengo los dos fibrones. Ustedes así lo ven como que es una cruz. En realidad no se están tocando. Fíjense lo lejos que está cada uno. Pero viéndolo de frente uno puede pensar que están tocándose. En realidad no es así. ¿Bien? Por eso yo, en estos dibujos, les he puesto el punto de la soldadura. Acá, este cable B es el mismo de acá. Pero este cable horizontal no está con el punto grueso acá en el B, este vertical. Quiere decir que no es el mismo valor de B, este horizontal. Muchos alumnos estarán acostumbrados a usar lo que se llama puente. Eso lo voy a explicar ahora cuando les manden la ejercitación. Ahí les voy a explicar lo que es el puente. Entonces, aquel alumno que está acostumbrado a usarlo, lo usa. El que no, no. Yo acostumbro a usar soldadura cuando es el mismo cable, y si no es el mismo cable, no pongo nada, marcándolo. Para terminar este video, voy a explicar las leyes de De Morgan. Las leyes de De Morgan son dos. Una suma negada es igual a una multiplicación de negados. Acá puede ser para dos variables, o X cantidad de variables, es la misma idea. Una suma de variables negada se comporta igual que la multiplicación de esas variables negadas en forma individual. ¿Cuál es la segunda ley? Una multiplicación negada es igual a una suma de negados. Vale para dos variables o para X cantidad de variables. ¿Cómo podemos ver si esto es cierto? Y la mejor forma es hacer una tabla de verdad, porque ahí barre con todas las opciones posibles. Fíjense, tengo dos variables, A y B. Tengo entonces 4 combinaciones posibles. ¿Cómo sabemos?
cuánto vale en cada caso. Entonces vamos a hacer primero qué pasa en una suma negada. Sumo primero, niego después. 0 más 0, 0, negado 1. 0 más 1, 1, negado 0. 1 más 0, 1, negado 0. 1 más 1, 1, negado 0. Acá tengo la salida que corresponde a esta suma negada. ¿Qué pasa acá en un producto de negados? Bueno, tendría que negar primero y multiplicar después. Sería esta columna. ¿Cómo haríamos? 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Yo barrí todas las opciones y me doy cuenta que estas columnas son exactamente iguales. Entonces queda definida que esta igualdad es válida. ¿Cómo demostraríamos la segunda? De la misma manera. Veríamos qué pasa si multiplico y niego después, y qué pasa si niego primero y sumo después. Vamos a ver que las dos columnas son iguales, y ahí quedaría demostrada la segunda ley de Morgan. Y esto es muy importante porque lo vamos a necesitar cuando empecemos a trabajar con ejercicios. Yo ahora les voy a mandar entonces este video, y ya voy a empezar a subirles ejercicios resueltos, no lo que ustedes tienen acá, que es para que ustedes practiquen, ¿sí? Acá tienen la respuesta final. Yo les voy a mandar ejercicios resueltos que son del apunte que yo les subí en el Facebook. ¿Vieron que dice ejercicios para dar en clases? Bien, esos ejercicios que están resueltos los voy a resolver para que ustedes vean paso a paso cómo se van haciendo. Con esa base van a poder trabajar entonces solos para poder hacer estos ejercicios o para hacer los ejercicios que yo les vaya dando de tarea en cada video. ¿Bien? Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa ya saben, se comunican conmigo o por Facebook o por mail. ¿Listo? Bueno, besito. Chau, chau. Vamos a dejar de compartir y ya nos despedimos.